Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en itnic.net/podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Francesc Font. ¿Qué tal, Francesc? Muy bien, buenas tardes. Francesc es emprendedor en serie, en múltiples proyectos. Sí, podríamos decir en serio, sí. Conocido, al menos por mí, por el proyecto de Nuvelo. Correcto. Que luego se convirtió en Bandit. Ajá. Y que luego pasaste a Kerthy, ¿no? Correcto. Que es donde has estado en los últimos años, últimos 2 Exacto. años, Uh-huh. hasta hace poco, ¿no? Pero también has participado en proyectos de otros, has mentorizado a emprendedores y has invertido. Exacto. Entonces, cuéntanos un poco, Francesc, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es tu primer euro? ¿Cómo ganas el primer euro? Mi primer euro fue con una compañía que se llama Gimash, que está todavía viva. De hecho, fue una compañía que terminamos vendiendo cuando llegó la crisis. Una compañía que estaba muy alejada de todo lo que es ahora todo ese universo de las startups, los business angels, las rondas, los anglicismos, bootstrapping, cosas. O sea, estaba totalmente alejada de ese entorno. La montamos en Sabadell. Era una empresa en el sector del digital signage, en donde instalábamos pantallas en farmacias y a través de un software mandábamos contenido a las pantallas, ¿no? Entonces, y contenidos digitales veníamos a sustituir la impresión de gran formato. Empezamos con el segmento farmacias y fue una empresa que creció muy rápido. Tenía 24 años y nos plantamos el primer año con 3 millones, beneficios y 40 empleados. O sea, imagínate qué locura, ¿no? Luego ya diversificamos a ayuntamientos, hospitales, a otros sitios y llegamos a tener la red más grande de pantallas de toda España. ¿Cuál era el negocio? ¿El negocio era cobrar una suscripción por la pantalla? De las farmacias sí, era la pantalla más el contenido más la licencia del software. Lo hacíamos con rentings, con lo cual ya todo se empaquetaba. Luego sí que en cada canal cambiaba, ¿no? Llegamos a cometer errores como por ejemplo pues ponernos en el negocio de la explotación de medios montando un par de centros comerciales en Madrid en donde poníamos pantallas de gran formato y enseguida nos dimos cuenta que no era nuestro negocio, ¿no? Aquel negocio, a pesar de que sabíamos hacer contenidos y teníamos el software para emitir y controlar todo, el negocio de explotación de medios no era el nuestro. Pues eso fue uno de los errores, ¿De ¿no? dónde salía el contenido? El contenido lo fabricábamos nosotros en colaboraciones con colegios de farmacéuticos, por ejemplo, nos hacían pues consejos. También el propio software tenía un editor donde cada farmacia se podía hacer pues sus propias promociones, muy parecido al PowerPoint, tenían toda una biblioteca de contenidos y de productos. Los laboratorios nos daban contenidos, incluso había un modelo de negocio muy gracioso que lo llamamos en Purview, de EPV se llamamos, en donde los laboratorios te decían, oye, yo quiero estar en las pantallas en el punto caliente de la farmacia, ¿no? Y claro, las farmacias nos decían, ya, pero voy a ver si le doy permiso, ¿no? Porque al final igual yo no vendo el frenador. Entonces en su bandeja de entrada les entraban ofertas de laboratorios para decir yo quiero estar en las pantallas de tu farmacia durante un mes saliendo cada 3 minutos con este spot, ¿no? Y los farmacéuticos si aceptaban entonces cobraban y se compensaba con su cuota. Ostras, ¿qué año era esto? Esto era el año 2005, empezó. Está viva todavía el negocio está vivo, sí. Cuando vino la crisis, digamos que nosotros sí que con los socios fundadores no supimos dimensionar bien. Durante los primeros 4 años pues hicimos bastante beneficio, incluso tuvimos ofertas de exit que no aceptamos y al final lo terminamos, yo diría mal vendiendo, aunque sí que fue un exit a nivel económico, ¿no? A un family office que entró en su momento ya cuando empezó la crisis. Sí. ¿Cuánto cobrabais por cliente o por farmacia? ¿Cómo iba eso? Las farmacias iban con contratos a 5 años, cuotas entre 200 y 300 euros que recuperaban en parte con la parte de los anuncios. ¿Al mes? Sí. ¿Entre 200 y 300 euros al mes? Sí, ahora ha bajado bastante este tema. ¿Y recuperaban parte de esto con la publicidad? El 50% tranquilamente lo recuperaban las farmacias que eran potentes, ¿eh? Tampoco la farmacia pequeñita de pueblo era de ponerse pantallas, ¿no? Pero sí que las farmacias en las grandes ciudades, llegamos a tener unas 1.200, tenían al final una cuota de recuperación importante por parte de los laboratorios. Fue un modelo de negocio interesante. Ahí cuando me di cuenta de que el negocio cambiaba,
fue cuando llegaron los primeros smartphones, ¿no? Montamos algunos hospitales, aquí el de Bellvitge, el de Granollers, el de Mollet, y te dabas cuenta que la gente estaba en las salas de espera y en lugar de estar mirando la pantalla porque no había nada más, ¿no? Y que ponías contenidos de infotainment y muchas cosas de salud, la gente estaba todo el mundo mirando el móvil, ¿no? Y ahí dije, se nos ha acabado el modelo de negocio, ¿no? Digo, porque claro, al final las pantallas son para ser consumidas, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos ya la incursión a los centros comerciales, pero era otro negocio más de explotación de medios, ¿no? Ujú. Bueno, fue una primera experiencia, desde luego, súper intensa, con lo joven que era, sin tener ninguna experiencia de nada, ¿no? Claro, desarrollar software, creación de contenido de vídeos. ¿Cuál era tu background antes de eso? Había estudiado administración y dirección de empresas, pero bueno, yo que doy clases en la autónoma ahí desde hace 12 años, siempre les digo a los alumnos, digo, cuidado que los mejores emprendedores igual no son los que han estudiado esta carrera, sino son más técnicos o gente que sabe diseñar mejor un producto, ¿no? Pero bueno, había estudiado ADE, que es uno de los mitos, ¿no? Que se creen que los emprendedores tienen que saber de ADE o de económicas y no tiene por qué. Había trabajado 2 años en una pyme del sector de la impresión digital, también temas de innovación, con temas de stands de reciclaje, más unos carteles que se iluminaban con tintas fluorescentes y bueno, yo llevaba toda la parte de marketing e innovación y también había llevado ventas, entonces llegó un momento que dije, voy a montar mi propia empresa, ¿no? Identifiqué que ya venían las pantallas planas, que podías mandar contenido y que en lugar de estar imprimiendo carteles grandes con plotters que valía mucho dinero, ya podías empezar con la señalética digital. Y ahí sí empezamos. Y ya está. Es curioso porque esta discusión de dónde viene un emprendedor es muy recurrente. Es una conversación que tenemos muchas veces. Y tenemos gente como Caviedes, que ha estado en el podcast, que, que él considera que un emprendedor tiene que saber de finanzas, tiene que saber del cómo, el cómo ejecutar una empresa. Y luego otra gente, yo por ejemplo, entre los que me incluyo, donde que creemos que un emprendedor al final tiene que identificar, tiene que ser bueno identificando problemas y ser bueno atacando estos problemas a largo plazo con resiliencia, comunicando cómo solucionar ese problema sistemáticamente a mucha gente y atraer, sobre todo, y para mí es el más importante, atraer el talento necesario en donde haga falta para encontrar el cómo, para solucionar el cómo. Me podría alinear más en tu lado, pero entiendo muy bien también a Caviedes cuando dice esto, porque probablemente yo con más expertise en finanzas y mayor planificación, en este primer caso, o sea, llegamos a ganar mucho dinero y nosotros pues éramos quizá demasiado generosos o no supimos al final guardar lo suficiente para cuando viniera la crisis. La crisis fue tremendo, desde luego nosotros en ese momento estábamos penetrando fuerte en el sector público, todo se paró, cuando habíamos hecho una inversión muy fuerte en expandir nuestra plataforma para otros tipos de canales y otros tipos de clientes, ¿no? Habíamos empezado los 3 primeros años con farmacias y bueno, probablemente... Cometiste errores. Cometí errores, muchos Y eso que aciertos y habías muchos estudiado errores. finanzas. Y ADE. Sí, pero bueno, sí, Sí, yo creo que no no tiene quiero nada que faltar ver. el respeto a mis alumnos, pero ya, yo te puedo decir que no te preparan para el nivel de dominio de finanzas y KPIs y métricas y análisis que uno requiere en la universidad. Eso lo tienes que vivir. Y menos te preparan para qué hacer cuando viene un competidor que quiere lo mismo que tú. Sí. Qué hacer como cuando un tío no viene a trabajar o te dice que no compra tu visión o lo que sea, ¿no? O sea, al final son cosas que te vas encontrando por el camino, ¿no? Difícil preparar eso. Y en esta parte es la que siempre me he sentido más cómodo, en la gestión de grupos, de personas, de atraer talento. Luego en la parte estratégica la he ido aprendiendo más con el tiempo y con los errores también, ¿no? Y luego la parte más financiera, analítica y de planificación, también con el tiempo la he tenido que ir aprendiendo. No en vano, al final, si bien hay muchos emprendedores jóvenes que han tenido éxito, tú empiezas a ver ya cada vez más emprendedores cerca de los 40, por donde puedo estar yo, que la tasa de éxito es bastante más alta por una pura cuestión de capital relacional, de capital humano, de puro conocimiento, de experiencia, de acceso también a inversores y otras cosas, y que hacen ya que las cosas las puedes hacer mucho más rápidas, ¿no? Es un sesgo en la percepción, ¿eh? Todo el mundo se cree que los emprendedores de media tienen 20 años, y ni de coña, ¿no? Tienen más de 40. No, de hecho, yo a muchos alumnos que terminan la carrera y me dicen, me pongo a emprender, yo les digo, si podéis trabajar un par de añitos, bien, ¿no? Porque aprender, saber las dinámicas de las empresas, cómo funcionan, ¿no? Digo, os vendrá bien a la hora de emprender, tenéis toda una vida para emprender, ¿no? Nunca le diré no lo hagas, pero si no tienen proyecto, pues yo les digo, tranquilos, ya os vendrá, ¿no? Tú antes de Gmash, ¿no? Sí. Gmash.
Eso es una de ¿Cómo las se primeras pronuncia? errores. Porque ¿Sabes qué? me lo he apuntado ¿Sabes aquí, qué he no sé. aprendido, ¿sabes qué he aprendido con el tiempo? Novelo también, estamos de distintos países. Con el tema del branding, lo que he aprendido es que no se trata de acertarla, sino de no cagarla. ¿No? Porque es cuando dices, por Careci ejemplo, también, ¿eh? ¿Kerci o Careci? sí, bueno, eso no la creé yo, Vale. ¿no? Pero sí, pero claro, fíjate, muchas veces intentamos internacionalizar compañías que el tema del naming afuera es complejo de pronunciar. A ver, hay muchos emprendedores que han tenido problemas legales de copyrights con otras marcas, a pesar de que el registro mercantil te lo aplica. Entonces, es casi más importante no cagarla que decir, la he clavado con la marca. Porque la marca la puedes ir construyendo con el tiempo. Tú me dirás, por ejemplo, yo qué sé, Mercedes, ¿no? Marca de coches. O sea, que Mercedes, nombre de mujer, una empresa alemana de coches, pero bueno, han construido una marca con el tiempo y ya está. O Mercedes. Zara dicen que se llama Zobra y el tío en el registro mercantil Se equivocó. pues, dijo, pues no puede ser Zobra, pues Zara, va. Y al final resultó ser un nombre que no tenía conflictos con otros, fácil de recordar. Bueno, Todas estas reflexiones hicimos cuando pensamos el nombre de ITNIC. bueno, Cuando conseguimos que alguien lo pronuncie, es todo un pero éxito. fíjate, es uno de los errores que hemos cometido muchos emprendedores, ¿no? De juntarnos, hacer un brainstorming y cada vez te das... Es de lo más difícil. Lanzar O sea, el producto luego es una tontería comparado con el nombre. Lanzar un naming, buscar un diseñador, ¿no? Y ahí, con el tiempo, vas aprendiendo de la importancia de poder contar con expertos en branding que te ayudan con la promesa de marca, con el wording, con Sí, todo, el y que primer esto día, marca diferencias. Con 24 años estabas con Gmash y estabas pensando en los expertos de branding, ¿no? No tenía ni idea. Sí, sí. Oye, y antes de Gmash no habías hecho... No había hecho nada, no había hecho nada. Bueno, vengo de una Habías familia. estudiado. Sí que vengo de una familia de emprendedores. Yo era profesor de tenis, me pagué la carrera dando clases de tenis. Bueno, pues ya habías ganado €1. Antes. Hombre, sí. Incluso en la granja mi abuelo ahí trabajando duro, ¿eh? Muy bien. Oye, ¿cuánto facturó Gmash? ¿Cuánto llegó a facturar? Pues el año que más, 5 millones y con un EBITDA muy bonito. Sí, sí. O sea, además generaba EBITDA, ¿eh? Sí, desde el primer gran año. desconocido. Desde el primer año, increíble. Increíble. O sea, yo no sabía ni qué significaba Business Angel, ¿eh? O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no. ¿Y qué equipo tenías? ¿Qué equipo tenía? Habíamos empezado con... De hecho fue curioso, porque eran 2 compañeros de la universidad que uno nos dijo, venga, vamos a montar una empresa. Ya en su día en la carrera intentamos montar una empresa de reciclaje de consumibles de tinta, pero dijimos, no, que recién empezaba para entonces, ¿no? Yo había hecho unas prácticas en una empresa y dije, podemos probarlo, pero no, dijimos, no, vamos a trabajar un poquito. Y a los 24 años nos juntamos y dice, vamos a montar algo. Entonces cada martes nos juntábamos en la buhardilla de uno de los 3 socios que empezamos y a tope, o sea, a hacer brainstorming, hasta que un día dije, a ver, tú trabajas en una red comercial de un laboratorio, tú eres director financiero de una red de talleres, yo estoy en la parte más de marketing e innovación, y dije, podríamos montar esto de la señalética digital en farmacias, empezar por ahí. Había una empresa en Francia que hacía algo, vimos que lo podíamos hacer mucho mejor y arrancamos por ahí, ¿no? Intentando al final hacer que hubiera una parte de complementariedad importante. Luego después al principio ya alguna cosa se torció, tuve que coger más también la parte comercial, pero bueno, fuimos empujando a tope. ¿Cuántos llegasteis a ser cuando facturaba 5 millones? De empleados, de equipo, cuando fueron los 5 millones éramos unos 40 aproximadamente. 40. Sí, Ostras, sí. no está mal. Sí, ¿Y sí. socios? ¿Socios nosotros 3? 3. ¿Partes iguales o había un líder? Partes iguales, típico error. Típico error. Tema que tuvimos que corregir, ¿no? Porque con todo respeto a ellos, que son amigos míos, de hecho ayer cené con ellos, claro, llegó un momento que dije, señores, estoy cargando el peso de la empresa en prácticamente todo, ¿no? Y eso no va de 3 socios a 3 nóminas iguales, a 3 coches iguales, y a la parte accionarial ya fue así, ¿no? Pero sí que como mínimo terminamos readaptando un poco los roles y las nóminas y todo, porque una cosa es ser socio, otra cosa es ser trabajador, ¿no? Entonces... ¿Cómo tuviste esta conversación? O sea, ¿cómo lo planteaste? Pues siendo muy honesto, o sea, leí aquel libro que le recomiendo a mucha gente, el libro negro del emprendedor, ¿no? Del Fernando Trías de Bes, ¿no? Que además era muy curioso porque decía, se juntan 3 amigos de la universidad en un mundo de nube de colores, ¿no? Y dividen la empresa un tercio, un tercio, un tercio. Y luego te das cuenta que uno tira más, uno tira menos, uno coge más peso, otro... Y claro, y todo esto corre un poco por dentro, pues con mucha sinceridad y lo entendieron. No cambiamos los pesos accionariales, pero sí que al final, si yo al final estaba viajando para arriba y para abajo, llevaba todo el motor de negocio, ser CEO de la compañía, bueno, ellos... Se pasaste a cobrar más.
Sí, ¿Qué? aplicamos, digamos, dentro la lógica. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta que haya muchas desigualdades salariales, pero decir, oye, tú como socio cobras tus dividendos, pero si tu función es esta, pues están en estos niveles y ya está, y no pasa nada. No por ser socio de una empresa tienes que cobrar más en tu nómina, ¿no? Para eso ya tienes las acciones, entonces eso lo dividimos, ¿no? Y a mí me gusta, sobre todo, siempre cuando he aplicado que a nivel de organigrama, ¿no? Más allá de que las startups son muy planas, ¿no? Pero que haya diferencias salariales entre superiores de máximo el 20%, que es lo que recomiendan. Luego vemos que los de arriba cobran mucho más y que hay gaps mucho más grandes, Esto pero es un tampoco tema. te creas que fue un tema de gran drama, que yo llegaba ahí pensando, cobro 3 veces más que vosotros, no era el tema, y tampoco era un tema de que todos nos sintiéramos cómodos y ya está. Esa tontería de conversación entre socios y ponerse de acuerdo en este tipo de temas es la primera razón de mortalidad entre las compañías. O sea, Sí. realmente discusiones de socios por estos temas es el pan de cada día en Sí, las sí, compañías, ¿eh? Entonces, tú saliste de aquí, dices que lo mal vendiste a un family office, Ujú. y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo pasas de ahí a Nubelo? Pues estuve un tiempo, yo con 27 años empecé ya con mi vertiente académica en la Universidad Autónoma, luego empecé a colaborar con ESADE también, donde doy clases en temas digitales, y ahí pues conocí a un emprendedor de Guatemala que había estudiado aquí, que había trabajado con plataformas de trabajo en remoto y que tenía el proyecto de montar al final una plataforma de profesionales freelance que trabajan en remoto para todo el mercado de habla hispana. Y dije, pues venga, va, pues empezamos, ¿no? O sea, me gustó el proyecto, él buscaba también un socio, porque yo personalmente, tras todos los proyectos que he ido montando, creo que más allá de liderazgos y de que uno se sienta cómodo en los pesos accionariales en función del rol que uno cree que tendrá, que esto siempre se puede corregir, a mí me gusta trabajar en equipo, porque es muy duro las startups, ¿no? Entonces, tener socios complementarios, uno más analítico, uno más creativo, uno más de ventas, uno más de B2B, uno más de... O sea, al final es como el equipo de fútbol. Tenéis al Messi, bueno, sí, 11 Messi ganarían, está claro, pero bueno, necesitas mediocentros, porteros, tiene que haber de todo. Y ahí me gusta montar siempre proyectos con otros socios. ¿Quién tuvo la idea? La idea Él. la tuvo este ¿Y chico. cómo lo Sí. conociste? Lo conocí en un meetup en ESADE de temas de emprendedores y me lo expuso y ¿Él iba a empezamos. buscar financiación o...? Él iba a buscar financiación, sí, él iba a buscar financiación. Y yo estaba ahí para otro tema y me lo explicó y dije, oye, pues tiene muy buena pinta. Yo sabía lo que era trabajar con developers, toda esta problemática, ¿no? Había trabajado con India también, subcontratando ahí. Y dije, oye... ¿Eso en Gmash? Sí, Previamente. había hecho una prueba. Y hasta ¿Qué que... tal la prueba? Muy desastrosa. por dos cosas, ¿eh? Por dos cosas, ¿eh? Era por temas idiomáticos y culturales, ¿vale? Y porque por franja horaria es mucho mejor trabajar con Latinoamérica que no trabajar X horas para atrás, más difícil, se hace un delay de un día. En cambio aquí con Latinoamérica tú puedes trabajar mañana tarde, ellos continúan, es mucho más fácil en ese O sea, sentido. tú habías vivido, digamos, la problemática de trabajar con freelance, Claro. conociste a este chico Sí. y te resonó el problema. Sí, pero es que al final todo viene de todas las empresas en las que estoy, sea porque las he creado o estoy de socio, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora pues estoy con una DMVB que empecé a participar el año pasado, una Digital Native Vertical Brand, en el mundo del matcha, ¿no? Mi mujer, Estamos tomando que matcha es muy de real food, ¿no? Y de me venía machacando con el matcha y cuando conocí a un chico en un evento que tenía esta startup y decidí entrar como mini inversor, más ayudarlos, ¿no? Con Orain Technologies, que la conoces bien, ¿no? Es una empresa que... ¿Ha estado en el podcast también, Xavi? Sí, IoT Payments, ¿no? Para pagar con el móvil a las máquinas. Yo tenía un socio que Francisco Arechaga, creo que lo conoces también, a ver si un día lo invitáis, que se habla muy bien, ¿no? Y que siempre me pulía mi calderilla para las máquinas de vending, ¿no? Oye, Francis, ¿tienes 2 euros para el café o para el no sé qué? Y claro, cuando me dijo, tengo una solución para pagar con el móvil a las máquinas, dije, esto me interesa, ¿no? Porque además yo también, típico antes de ir a la universidad, buscando monedas para poderte pagar el café ahí, ¿no? ¿A Xavi de Orain también lo conociste en un evento? A Xavi me lo presentaron en la universidad. Un profesor me dijo, oye, tenemos un chico aquí en el CVC, el Centro de Visión de Computación,
que está un poco pues montando el proyecto, todavía un poco atascado con la estrategia de seguir, ¿no? Y fuimos haciendo reuniones, fuimos conociendo, me enamoré del proyecto porque había un potencial increíble, ¿no? Terminar con Luego las iremos- monedas en el mundo lo y al iremos a ver. final pues terminamos eso, liadísimos como estamos hoy con este proyecto. Una conclusión de momento es que cuando te vean a alguien en un evento, tiene que venirte a ver, porque eres receptivo en los eventos. Sí, el proyecto Muy me gusta. receptivo. Sí, al final no es un tema de ganar dinero o no ganar dinero, es un tema de que a mí me apasiona crear valor. Y cuando te explican una cosa que le ves sentido, ¿no? La cabeza ya te empieza a funcionar y esto lo podemos hacer así, de esta forma, me imagino que te pasará mucho también, ¿no? Y si lo ves muy claro, pues soy muy fácil de convencer. En porque- general, la gente que pasa por aquí tiene este virus, ¿no? De un un virus, problema y es un tiene virus, que tal encontrar cual. cómo resolverlo. Por cierto, me acabo de acordar que Cristian Rodríguez, que también ha estado aquí en el podcast, también pasó por una experiencia de En digital pantallas. de pantallas En en autobuses. autobuses, Sí, en su sí, caso, sí, sí. como su primer proyecto o Sí, uno de sí, sus sí. primeros proyectos. ¿Eh? Entonces, Nubelo, estabas explicando Nubelo. Ujú. Em, Fue una experiencia bonita, fue una experiencia, digamos, dura también a la vez, ¿eh? ¿Cómo evolucionó? O sea, ¿os conocéis? Nos conocemos, montamos el proyecto, hicimos una ronda seed de conocidos, ¿no? Más algo que pusimos nosotros también. ¿Qué roles o qué...? Yo era el CEO, él O sea, era... él te aceptó, te acaba de conocer en un evento y dijo, Sí, pues tú vas a ser tenía el un perfil CEO. más de product él, entonces, bueno, era un negocio que claramente necesitabas rondas, necesitabas cierto capital relacional, captar talento, muchas cosas, pero sin ninguna acritud, ¿eh? Quiero decir, al final también él buscaba a una persona que pudiera liderar este proyecto. Nos pusimos muy rápido O de sea, él iba a acuerdo. buscar financiación y o persona que pudiera liderar el proyecto. Sí. Que buscaba también compañeros de viaje. Entonces, ¿Y os repartisteis la participación a partes iguales en este caso o no? En este caso él no, había yo tenía un liderado. poco más porque también invertí dinero mío, pero bueno, todos estamos bien, Vale. nunca fue un problema este tema. Al final tiene que ir en función de los roles, los pesos, lo que cada uno puede invertir, dedicar y Entonces, de una fuiste- manera racional es fácil de ponerse de acuerdo. Claro, un mercado, o sea, un marketplace de freelancers es un negocio ambicioso. Ambicioso, ¿no? Se dirige a un mercado muy grande de freelancers en Ujú, España. 500 millones de personas. Sí. Imagínate. Entonces, ¿vais a buscar una ronda? ¿Cómo lo planteáis? Empezamos con una ronda seed, montamos la plataforma, buscamos al final con cierto capital relacional, más mucho PR, saliendo en mucha prensa. Claro, piensa que era finales de 2011, principios de 2012, plena crisis, el futuro del trabajo, mucha gente hablaba de nosotros, ¿no? Era un modelo muy romántico, ¿no? Que la gente pudiera trabajar desde casa, desde las madres a los que no están en las ciudades, democratización del trabajo, la meritocracia, trabajar a distancia en N países, ¿no? ¿A qué mercados ibais? Todo España y Latinoamérica. Ujú. Todo España y Latinoamérica. Al principio no estábamos en Brasil, luego adquirimos una compañía que se llamaba ProLancer para el mercado portugués. Ujú. Pero en principio Existía freelancer.com y existía freelancer. Elance, De ¿no? hecho, Elance. Elance y Odesk, Y Odesk. eran los grandes players para el mercado americano, más Freelancer también, que iba un poco a todo el mundo, pero era un mercado que no estaba bastante virgen. Fiverr no, Fiverr, ¿no? Fiverr, sí, No pero existía. Fiverr al principio estaba en un modelo de te hago las cosas por 5 euros. Era un poco trabajo basurilla, no nos engañemos, ¿no? Ujú. Y Freelancer estaba un poco también en esa dinámica. De hecho, vendimos el negocio Freelancer. Luego podemos hablar de este tema porque fue Spoiler. una experiencia dura. Entonces, bueno, nos fusionamos muy rápido con unos argentinos que estaban haciendo lo mismo. Les dimos una cuarta parte del negocio, porque para nosotros también era importante tener una oficina, en este caso en Buenos Aires, tener una pata ahí en el continente latinoamericano, que era nuestro mercado más grande. Entonces nos pusimos varios emprendedores muy rápido de acuerdo para crecer fuerte, porque era, como tú decías, un proyecto ambicioso. Empezamos ya con la primera ronda Serie A, pero que a mí me hace gracia, porque es que yo recuerdo que en 2012 hicimos una ronda de 1,5 millones y estábamos en el top 10 de España. Y aparte, no, era el 2013, perdón, antes hicimos una seed. Y estábamos en el top 10 de España y al año siguiente eras un loser haciendo 1,5 millones. Es decir, empezaron las rondas de 5 millones, no sé qué, ¿no? Y decíamos, ostras, ¿cómo ha cambiado la película, no? Bueno, fuimos creciendo hasta que en 2015 nos damos cuenta
que a pesar de que teníamos ciertos cohortes, ciertas cosechas que en algunos verticales salían muy bien, algún perfil de empresas y de pymes, era un tema que costaba mucho, era un tema que se estaba volviendo un poco trabajo basura, no nos sentíamos muy orgullosos de cómo las empresas hacían uso de los profesionales y el talento que teníamos en la red. Llegamos a tener más de un millón de profesionales con un volumen de contratación muy alto y estaba bien, ¿eh? Nunca habíamos llegado a la rentabilidad. Pero bueno, también pasó una cosa, que en 2015 empieza a mejorar la economía, una búsqueda salvaje, que tú sabes mucho de esto, de talento digital. Nos venían muchas empresas a publicar ofertas de empleo. Nosotros decíamos, nosotros somos freelance y somos a distancia. Pero claro, teníamos más de 1 millón de perfiles con diseñadores, programadores. Entonces empezamos a ver que mucho talento se está volcando al mundo a trabajo full time. Perdíamos nuestro gran activo, que era nuestro talento. Entonces dijimos, bueno, pues si al final el mercado manda, vamos a convertirnos en una plataforma híbrida en donde tendremos pues desde publicación de ofertas full time hasta freelance y cada perfil en función del momento de su vida que esté, ¿no? Más nómad, menos nómad, presencial, más full time, no sé qué, pues le iremos haciendo todo el acompañamiento. Nos empezamos a dar cuenta que el tema full time empieza a tirar muy fuerte, que la Lifetime Value sale mucho mejor, el CAC es más caro porque cambia un poco el modelo de negocio, tienes que poner red de ventas, que vayas a visitar las empresas, a competir con los LinkedIn, InfoJobs y todo. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que el mercado del freelance online empieza a sufrir mucho, cierran los alemanes, los franceses sufren, los americanos se fusionan y empezamos a decir, uy, 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 está cambiando un poco la tendencia y en ese momento nos llega una oferta de freelancer que decidimos aceptar para podernos dedicar y vender el negocio original, para podernos dedicar al tech recruitment, ¿no? Pero vea que tengo preguntas del modelo Sí, sí. antes de entrar a la venta, ¿eh? O sea, vosotros dices que captabais freelancers, que llegasteis a tener 1 millón, has dicho, de profesionales, y que tenéis el problema de que pasaban a estar contratados. Pero bueno, Sí, sí. esto es un proceso, o sea, habrá freelancers que constantemente son contratados y habrá nuevos freelancers constantemente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, al final hay muchos freelancers hoy y en todo momento ha habido muchos freelancers en el Sí, mundo. sí, 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 En el sí. mercado latinoparlante también, ¿no? Sí, habían dos cosas también. Nosotros creíamos que haciendo mucha apología del modelo del trabajo en remoto también funcionaría mucho mejor, porque nuestro modelo se basaba en el trabajo en remoto, con un escrow por medio, un depósito, cuando se terminaba el proyecto, se entregaba, se evaluaba al profesional y nosotros nos quedábamos un 10%. En el momento en que la gente quería freelance, pero los quería presenciales, que es algo muy latino, ¿no? De te quiero ver aquí en mi mesa, ¿no? Aunque seas freelance, ¿no? Muy latino y probablemente ilegal. Claro, y probablemente ilegal. Nuestro modelo de negocio perdía el sentido también. Entonces sí, había por un lado mucha... Porque os saltaban. Digamos. Nos saltaban, sí, sí. Había mucha reticencia, digamos, al trabajo en remoto. Había empresas que lo hacían espectacular y decías, es que si todas... Y les iba muy bien, haciendo ejércitos, un pool de freelance online geniales, ¿no? Y decías, si todas las agencias, empresas trabajaran así, sería cojonudo. Pero, bueno, al final la cosa cayó por su propio peso, ¿no? ¿Cómo captabais freelancers? Bueno, al principio mucho PR, luego programas de referidos, luego pues al final en muchos foros al final o de LinkedIn y luego ya fue el propio boca a boca, porque al final ya llegamos a un punto que cuando tú buscabas freelancer y trabajo remoto aparecimos siempre nosotros. ¿Qué era Pero más difícil? No pagábamos, ¿eh? ¿Cuál de los dos lados del marketplace era más difícil? ¿La parte de Pues mira, cliente-empresa o el talento. freelancer? El talento, y nunca lo había ¿El dicho. freelancer? Porque yo pensaba, bueno, si conseguimos tener proyectos aquí, el trabajo vendrá solo, ¿no? El talento. Y que va. Empezamos a publicar proyectos y ahí nadie se apuntaba. Entonces tuvimos que empezar a hacer mucha acción de PR, apareciendo en muchos periódicos, incluso en teles, ¿no? Nos hacían entrevistas para hablar del futuro del trabajo y eso ya nos permitió captar. Pero nos costó más captar talento que empresas que venían ahí y publicaban al final sus proyectos y sus necesidades. Sí, sí. ¿Recuerdas cuánto te costaba un freelancer? ¿Captarlo? No, porque no aplicábamos modelo de CAC tradicional, ¿no? Porque no era tanto de performance. Sí que, claro, tendría que mirar a la época, ¿no? Todas las acciones de PR que hicimos, que muchas eran gratuitas, más los eventos, hace una media. De media, te podría decir que el CAC era 1 euro. 1 euro por freelancer los primeros 2 años y ya luego, a partir del 200.000, ya todo era orgánico. ¿Y lo que producía? ¿El lifetime value de un freelancer? El lifetime value,
No nos salía muy bien, llegamos a estar a 3x más o menos, es decir, el CAC que teníamos de una empresa versus lo que producía, el ticket medio estaba en 630 euros, comisión de 63, en 5 años nos podía repetir unas 8 veces, el coste de captación de, en este caso, la empresa sí que era más alto, bueno, estábamos en unos 3x a nivel de coeficiente de rentabilidad, no era para tirar cohetes, pensábamos que iría mejorando hasta que cambió bastante la tendencia, ¿no? De golpe me encuentro al verano 2015 mucha gente mandándome mails, ¿no? Oye, Francés, ya sé que sois en remoto, pero tendrías profesionales presenciales o incluso full time. Y cuando llegas un mail, varios mails, dices, uy, aquí está cambiando alguna tendencia, ¿no? Ujú. Y fue cuando al final las cosas caen por su propio peso y abrimos la modalidad full time y tener el profesional híbrido que llamamos nosotros, ¿no? Pues bueno, iba modulando su carrera, ¿no? Pero esto era un LinkedIn al final, ¿no? O un... Pero estábamos en el vertical del talento digital, lo teníamos ya también valorado, también porque había hecho proyectos, hacíamos pruebas para techis, ¿Esto como también, Nubelo bueno, o como Bandit? como Nubelo al Ah, vale. principio. Nubelo llegó a tener ambas cosas. Hasta que al final recibimos la oferta de freelancer y dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner foco en un negocio que le vemos muchísimo más crecimiento, que los unit economics nos salían mucho mejor, ¿no? Pero mucho mejor. Era espectacular, o sea, luego os puedo dar datos de Bandit, pues que en 6 meses pusimos casi la empresa en break-even, con un MRR de 150.000 y súper bien, ¿eh? Pero bueno, O sea, Nubelo al final era un negocio de mucho volumen, mucho volumen. que Y imagino que Freelancer, Fiverr y esta gente, sí, Odes, conseguían mucho volumen y yo te digo que tampoco. tienen mucho volumen, pero rentables. Rentables, depende, o sea, Algunos, rentable algunos ya llevan 15 años en el negocio, ¿eh? Ojo, ¿eh? y nunca han sido rentables. No. Y algunos están en bolsa. O sea ¿Cuáles? que... Bueno, hay ciertas cosas de compliance que no puedo decir, ¿no? Pues están en bolsa, son públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te puedo decir que freelancer, aunque siempre te puedan decir que ganan 100.000 euros, ¿no? No salen los números, no salen los números. Y al final es un modelo de futuro, porque Uber tampoco salen los Yo números, no lo veo. Yo no lo veo. Globo tampoco salen los números, por poner un ejemplo local, a corto plazo. Bueno, A claro, corto tienes que ver a plazo. largo plazo si salen. Claro, esa es Yo, mi yo no lo veo, pregunta. yo no lo veo. Yo no lo veo. Veo que es de muy difícil monetización. O sea, ¿tú crees que el mercado no va al freelancing, sino que va más Sí al... que va al freelancing, pero que con los enfoques actuales de marketplaces comisionando, más cuentas premium, más tal, es un negocio que es muy difícil, es muy difícil. Igual tenemos que volver a un modelo más de clasificados, a un modelo más O sea, no de... hay en suficiente donde dolor, digamos, en la transacción en sí. No, No, ahí no hay miedos o dolor a cubrir con una plataforma como Nubelo. no. No, 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 no. La gente se podía. El tema del escrow, habían algunos que lo sabían valorar bien, de sentirse protegidos, de no adelantar Ujú. el dinero, pero al final, tú cuando ya trabajas con un freelancer y dices, oye, ya te conozco, estamos bien, ya hay confianza, te pago directo, ¿sabes? Claro. El tema del malo conocido sigue funcionando, ¿sabes? Entonces, claro, cuando una empresa llega a contratar un pool de freelance varias veces, ya nosotros no lo vemos necesarios. ¿Cuánto dinero habías levantado con Nubelo? Llegamos a levantar de capital privado cerca de unos 2 millones en total Ujú, y público pues cerca de 2 millones también aproximadamente. ujú. ¿Y cómo lo planteas esto en el board, ¿no? De decir, oye, creíamos que había una tendencia, pero ha cambiado, no vemos viable el continuar con el negocio. Pues como un pivot, como un pivot, como tal lo llaman ahora, ¿no? Que han hecho muchas empresas, que ellos mismos veían que al final la tendencia está cambiando o que el nuevo modelo de negocio estaba traccionando muy fuerte y yo creo que fue un acierto y todo el mundo se lo toma muy bien. Otro tema es cómo hicimos ese cambio internamente con todo el legacy que llevamos, con cómo teníamos que haber actuado a nivel del mantenimiento del accionariado, de los socios. Hacer estas transiciones son muy costosas. O sea, el problema no fue el modelo de negocio, fue, yo creo, un acierto. El problema fue, digamos, cómo hicimos la transición, ¿no? A socios que no te podían acompañar. Claramente era una empresa nueva, quieres al final mantener, Mm, por respeto también a los que te han ayudado al principio, aunque sea un tema nuevo, los emprendedores muy diluidos, muy muy diluido. diluidos. ¿Tú todo este tiempo estuviste alineado con tu socio de Guatemala?
Sí, al final ya con el proyecto de Bandit decidió salir porque estaba ya muy desgastado también. Sí, sí. ¿Tus inversores te apoyaron en este proceso? No, digamos que al final la decisión fue, con el dinero que sacamos de la venta de Nubelo, la reinvertimos en la puesta en marcha de Bandit, ¿no? Vale. Pero hubiera sido más fácil cortar por lo sano, empezar desde cero, sin también la deuda pública, que al final ya empezaba a vencer. Esto, el otro día leí un post de Jesús Monleón hablando de ese tema, de los pivots y de que a veces tienes que saber cortar por lo sano, porque es que si no, claramente el Legacy se comió la empresa. O sea, con inversores que Tú estás cuando hablando de Legacy, que deuda. Deuda, No producto, ojo, no Legacy de pactos de producto. socios de inversores. Hubo un fondo de capital riesgo que dije, yo no puedo ir más, pero claro, no aceptaba el acordeón y no te permitía hacer una ronda nueva que tú necesitabas para hacer el crecimiento y la expansión en Europa de Bandit, con unos unit economics espectaculares. ¿Qué inversores Estuvimos tenías bloqueados. en Nubelo? Prefiero no dar nombres de aquí, porque al final hubo mucha tensión. Estuvimos 4 meses bloqueados. Y eso desgastó mucho el equipo y dijimos, hasta aquí. Porque habéis planteado ir a o sea, buscar más financiación. La teníamos, estábamos prácticamente con break-even, queríamos crecer en nuevas ciudades, teníamos un modelo, hubo uno de los fondos que estaba que lo bloqueó todo. Lo bloqueó absolutamente todo. Fue muy duro, fue muy duro. Ahora mismo, mientras nos están escuchando, los emprendedores están buscando en Crunchbase los inversores de Nubelo. Vale. Fue una experiencia bastante heavy, por lo que veo, ¿no? Sí, fue heavy porque además coincidió con... Yo tenía 2 niños muy pequeños, claro, también el tema familiar pesa mucho cuando lo estás pasando tan mal intentando desbloquear esta situación. Ya llevas 5 años de un proyecto, que no nos engañemos, pues las nóminas son las que son en este sector, ¿no? Y no me quejo de ello, ¿eh? Yo soy el primero que si empecé un proyecto, no era el hipócrita diciendo, es que en el mercado valgo tanto. No, bueno, es lo que hay, punto. Nadie te ha obligado, ¿no? Nadie ha obligado, exacto, ¿sabes? Pero claro, también llega un punto que te preguntas si vale la pena, ¿no? Y decidimos hacer stop. La situación fue muy tensa en ese sentido, con esa situación que se produjo un inversor que nos quería meter dinero, que dijo, oye, después del bloqueo, dijo, pues lo meto en otra empresa. Y te das cuenta que has perdido esto. 2 franquicias que habíamos abierto en México y en Colombia, las tuvimos que parar. Imagínate, el mercado se estaba expandiendo y íbamos como un avión creciendo. Pero no decías que la tendencia estaba cambiando y que el mercado... Sí, cuando ya estábamos en Bandit. Vale. Íbamos con Esto tiro. ya era Bandit. Solo te digo, el tema era, si aceptamos un acordeón, ¿qué pensarán todas las otras startups que se encuentran en esa misma situación? Explica qué es eso de un acordeón. Un acordeón es cuando, claro, al final a una empresa tienes que bajar el valor, ¿no? Prácticamente llevarlo desde un valor que en su día fue alto, a hacer una ronda en donde diluyes fuertemente todos aquellos que no van, porque prácticamente es como empezar de cero. Son empresas que o pivotan o se encuentran en una situación muy tensa y al final dicen, oye, pues los que continuamos queremos una parte del pastel más grande, ¿eh? Porque empezamos de cero, ¿no? Y ya está. Y lo que dices es que, habiendo vivido esta experiencia... Y ojo que intentábamos respetar con muchas cláusulas para que pudieran recuperar el dinero en caso de que fuera bien y tal. Pero bueno, no siempre es fácil. Ahora creo que ya se ve con mucha más naturalidad. El sector también ha aprendido de estos casos, ¿no? O sea, volviendo atrás, tú hubieras cerrado la empresa, liquidado la empresa, concurso de acreedores... 100%. Empieces de cero. 100%. 100%. Pues interesante el aprendizaje. Y esto era Bandit ya. Sí. ¿Y el proceso de venta con Freelancer cómo fue? Mira, ahí te das cuenta de que, ¿sabéis aquello que dicen en negociación, el BATNA, el Best Alternative to a Negotiated Agreement? No teníamos ninguna alternative. Entonces, porque básicamente los americanos se habían fusionado, había sido un trauma para ellos la fusión, no eran compradores, negociamos con algún portal de empleo, pero también era un momento... Los alemanes y franceses que tenían nuestro modelo habían cerrado, entonces, claro, es que solo teníamos un potencial comprador, que eran ellos, y que además basaban su crecimiento de forma inorgánica, comprando players. ¿Fiverr? No, porque era un modelo todavía de proyectos cerrados. Proyectos cerrados. Te hago esto por 10 euros, ¿no? No, nosotros éramos abiertos, publicabas y... Era un modelo que, bueno, sí hubiera podido funcionar. Fiverr era más pequeñito para entonces, había empezado, no es el monstruo que soy.
No teníamos ningún otro potencial comprador. Entonces, ¿No había Family Office? la negociación nos fue bajando, ¿no? Te puedo dar un dato, porque ahí sí que, claro, en una empresa cotizada tienes que ser muy cuidadoso con los datos que das. Pero ya pasó El tiempo. día que... Sí, creo que firmamos 5 años, o sea, estará a punto de caducar si no ha caducado ya. Yo creo que ha caducado ya, ¿eh? Y tampoco creo que se enteren desde ahí, pero bueno. Ellos multiplicaron por 30 en capitalización bursátil. O sea, cuando comunicaron, hemos comprado el player más grande de España y Latinoamérica, subieron en la bolsa como un 4%, que en términos de capitalización era 30 veces más que lo que habían pagado por nosotros. Ostras. Un juego espectacular por su parte. Ostras. Sí, sí. Pues vaya. Pero bueno, oye. Pero bueno, ¿a ti te tocó algo? ¿O con los liquidation preference que tenías? No, porque lo volcamos todo a montar Bandit. Vale, o sea, se quedó el dinero en la Sí, compañía. se quedó el dinero en la compañía. Sí, Vale. sí. Vale. ¿Y Bandit qué pasó al final? Bandit pasó que después de tantos meses de bloqueos, de inversores que querían no aceptar el acordeón, hubieron un par de players europeos, que era el mercado al que ya nos dirigíamos, que hicieron rondas gigantes de 25 y de 30 millones, y que ya ves que era esa carrera que ostras, o te empiezas a financiar muy fuerte y vas copando rápido las plazas europeas, o te quedas fuera, ¿no? Y ahí, pues con todo el ruido interno que tuvimos, los emprendedores nos miramos y nos dijimos, por mucha pena que sintamos y que nos guste mucho el proyecto, pues decidimos decir basta, porque el precio personal y familiar era alto. Era alto. Diluidos, con socios que te lo bloqueaban. Fue socios que después se disculparon y que dijeron, hemos cometido un error muy grave, y que les sirvió a ellos de aprendizaje. Para también. quedarse bien con ellos mismos. La Sí, disculpa, sí, digo, ¿no? pero Porque- bueno. Porque Bandit ya no está, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Hiciste concurso de acreedores o...? Hicimos concursos, sí, sí. ¿Y está todavía en concurso? Ya... No, o esto, no. esto tarda tiempo, ¿no? Estaba todo limpio, no había nada. En 6 meses se liquidó y todo bien. ¿Y la deuda de entidades Bueno, públicas? eso? la deuda pública, sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Viene alguien de NISA? No, o sea, siempre cuando tengas un administrador concursal, lo habías hecho bien y tal, pues ya está. Habíamos liquidado una parte importante ya, también de esa deuda, o sea que no... Bueno, no sé si queremos una parte de devolver, pero es el juego de los bancos, o más todavía de NISA ya Está lo claro. saben, tienen muchos... Un día les sale bien, otro no. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cuál fue tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto fue ¿O irme qué a... hiciste después de cerrar? Bueno, un cliente que teníamos, que ya un emprendedor más joven que yo, que conocía hacía tiempo, tenía el grupo Bilua, un grupo de e-commerce con 3 grandes portales, Miscota, Wellendal y Kerzi, y a mí me dijo, oye, estamos haciendo una división del negocio, poniendo un CEO en cada compañía, en plan stock options, me iría bien tu experiencia. Hablas de Albert Costa, ¿no? Sí, a 1 minuto del cole de mi hijo, que durante, claro, años, mi hijo tenía 4 años y casi no lo conocía, porque es que es muy duro esto de emprender. Y dije, bueno, pues un proyecto atractivo, fuera, digamos, de Barcelona, ¿no? A 30 kilómetros de aquí, a 1 minuto de mi casa, todo encajaba, ¿no? A nivel personal y familiar también, con un buen salario, un proyecto atractivo, más stock options, un mercado que está creciendo. Proyecto que lo hicimos crecer el primer año de 3 millones a 12, casi con rentabilidad. A partir de ahí, ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? era un e-commerce del sector belleza, cosmética, higiene personal. Aquí muy poco conocido, porque básicamente lo vendíamos todo en el extranjero. ¿En qué países? Todo el mundo. Europa y Estados Unidos en el gran mercado, pero vendíamos en todo el mundo. Mandábamos hasta Nueva Zelanda y Australia. ¿Coste logístico no No, porque penalizado? si vas por servicio postal, que eran envíos pequeñitos, no es muy caro. No es muy caro. Y al final todavía hay mucha diferencia de precios. Hay temas de cosmética que aquí las puedes vender a 20 o a 50, y ahí te ven a ti que es mucho más barato, porque no siempre las empresas tienen los mismos precios. Es un tema que se tiene que regular todavía. Hay algún gigante del e-commerce que va a sufrir cuando las marcas se empiecen a poner de acuerdo, porque es que era tremendo. Es que había marcas que entre distintos países se hacían la competencia, ¿no? Y es un mercado yo creo, por ordenar todavía. ¿Aranceles? ¿No había problema? No,
no había problema. Porque estaba dentro de un paquete postal y no había lo problema. paraban en la frontera. Empezó a haber problemas en un momento controlar el tema de mercancías peligrosas, perfumes, aerosoles, que tuvimos que resolver, pero con DHL pudimos hacer muy bien. Bueno, era un challenge de operaciones, pero muy bien, muy bien. ¿Cómo creció de 3 a 12? Con unos señores que se llaman Google, con Google Shopping, un catálogo súper amplio. Hicimos un equipo de outsourcing en Venezuela para ser muy rápidos con el data entry, también con la atención al cliente, las traducciones. Hicimos un catálogo espectacular, negociando directamente con marcas y siendo agresivo por precio. Como dice Porter, tienes dos formas de diferenciarte, o por valor añadido o por precio. Creo que hay muchos e-commerce de cada vertical, ¿no? Entonces ahí nos diferenciamos por tener un portfolio gigante, ser el catálogo más grande del mundo en esto, y al final pues una expansión internacional muy rápida y muy bien, hasta que bueno, al final era es un poco complicado hablar de este grupo porque está vivo, hay ciertas empresas, es un momento en el sector del e-commerce de mucho M&A, con muchas empresas endeudadas con su crecimiento y problemas de crecimientos. A mí me pilló en un momento ya personal después de 1 año y medio en donde había empezado un doctorado también, en donde de las empresas que yo también estaba como socio inversor, una de ellas me iba muy bien y me daba hasta dividendos mensuales que incluso me daba para vivir muy bien, y dije... Parón, hay que parar, estar un tiempo tranquilo y la cabra tire para el monte y pronto voy a poner en marcha otro proyecto. Entonces, bueno. ¿Decidiste dejar el proyecto de Kercy, ¿no? Decidí dejar el proyecto. Sí. ¿Cuál es la empresa que paga dividendos? Es una empresa que no es conocida, es una empresa en el sector farmacia precisamente, donde vendemos temas de tecnología para el retail, con softwares de métricas, de lo que pasa dentro de la farmacia, con temas también de hormonalizadores. Bueno, estamos... ¿Pareció tu primer proyecto, ¿no? Pareció mi primer proyecto, sin las pantallas, en este caso, pero sí. Sí. La farmacia se tiene que reinventar como un punto de experiencia, ¿no? Porque es que al final, si no, para eso ya están los e-commerce como Kercy, que no nos engañemos, es una diferencia de precio grande y de comodidad y de todo. Entonces... ¿Kercy sigue creciendo al mismo ritmo? No sigue creciendo. Hacer una escisión de negocio es muy complejo, los negocios siguen vinculados, si alguno va mal arrastra a otros, esto es todo muy complejo, Teníamos ciertas limitaciones todavía de la escisión del negocio que nos obligó a frenar el proyecto y el crecimiento, pero porque bueno, en el grupo es una empresa que está, entenderás que es una empresa que está activa, que tiene sus aspiraciones y que no puedo hoy dar muchos detalles. Porque el grupo de Albert está Miscota, ¿no? Y Wellendal. ¿Y? Wellendal. Miscota la fusionaron con Mascocotas, es el grupo Mascocotas, retail más mascotas, bien, creciendo, creo. Wellendal ha tenido que pivotar un poco, pero sigue ahí vivo. No sé si se han fusionado con Jardinitis. Es un sector que está en plena fusión y muchas compras y muchas integraciones, y donde al final, no nos engañemos, el retailer tradicional de e-commerce, o sea, es el capitalismo en su pura esencia. O sea, es the winner takes it all, ¿no? Entonces, mira, ahora como por ejemplo, fue ayer que nos enteramos que dos gigantes en el sector mascotas, ¿no? Tienda Animal y Equivoco se han fusionado y han creado ya la macro tienda aquí en España, ¿no? Online de esto. Entonces, bueno, es un momento complejo, apasionante también, pero que, bueno. Es un modelo de operaciones, modelo agresivo, es muy difícil. Muy difícil. De lo más difícil que hay. Sí. Pero evidentemente hay mucho volumen de negocio, ¿no? Y se está transformando y se está moviendo todo al digital. Este año y medio que tuvimos que hacer crecer equipo, negocio, empezar con un proyecto prácticamente de cero, porque la pequeñez del grupo, creas ya una SL nueva y te lanzas a internacionalizarlo. O sea, fue un aprendizaje impresionante para mí, en términos de la obsesión por el control de las métricas, ¿no? Yo que vengo de familia de carniceros, no me llevo lo que decía, aquí se aprovecha todo, ¿no? y es que es esto, es que cada detalle en el e-commerce, ¿no? Te marca diferencias y es increíble. Sí. ¿Y tu siguiente proyecto? Mi siguiente proyecto está dedicado al mundo de las Digital Native Vertical Brands, ¿no? El primer exponente muy típico fue Hawkers. Aquí fue el primer caso de éxito. Estamos creando un company builder que empezará con un proyecto más, luego se le irán sumando otros de lanzamiento de DMVBs, muy focalizadas en el consumidor responsable. Todas tendrán un componente, digamos, de
cambio en el modelo de consumismo, en el modelo de producción, desde con materiales reciclados, economía circular, back to basics en alguna industria, ¿no? Cómo cargarnos las cápsulas de café, ahí lo dejo. El mundo del café apasionante. Sí, vuelvo a tú repetir, conoces. Sira tenemos Sí. como sponsor. Y bueno, y sí, un proyecto muy apasionante, muy distinto y en el que de algún modo lo que pretendemos es crear marcas muy responsables, muy aspiracionales, que conecten mucho con la gente, ayudar incluso a emprendedores que tengan proyectos, ¿no? que saben crear marcas y ayudarles a hacer crecer. Lo llamamos D&G, Digital Native Group. Y empezamos ahora, y empezaremos con un proyecto muy fuerte este año y veremos si lanzamos un par de marcas más, depende cómo este primero ya lo vayamos enfocando. Y con muchas ganas. Aparte de eso... Pero un tema importante, ¿eh? Sí. Todas las marcas tienen que tener alma, que digo yo. Porque hay un defecto, yo creo, en ese sector, en el de las Digital Native Vertical Brands, que es como que... No quiero faltar el respeto a nadie, pero ya nos entendremos. Esto va de gafas, compramos gafas y las vendemos. Esto En va China, Exacto. Es decir, oye, bueno, hay que ponerle mimo a la marca, esencia al producto. No va de ser simplemente bueno en performance de marketing, que también, ¿no? Sino que va sobre todo de crear buenas marcas. Yo estoy seguro que tú lo sabrás de hacer, pero yo en general soy bastante escéptico con un plan que es voy a crear una marca. Porque todo el mundo quiere crear una marca, ¿no? La marca es un resultado más que una... Claro, el tema es que no la crearé yo la marca. La marca la crean emprendedores que la han creado ellos y que se sumarán a nuestro grupo y les ayudaremos a hacerlo crecer. Yo no diré, veo ahí una tendencia, no. Cuando vea a alguien, un emprendedor que me venga con un proyecto muy chulo, con una marca con mucho sentido, pues ahí veremos si le ayudemos. ¿Qué le ofrecéis al emprendedor? Entra dentro del grupo, tiene pues al final la parte de equity de su propio proyecto, pero bueno, yo creo que el modelo este de ahora hay una tendencia, lo ponemos a tope en la tele y nos ponemos en plan a fabricar como churros muy rápido, no pasa nada. Queremos crear marcas que sean sólidas, que impacten a la gente, que a poder ser estén dentro de la economía circular, y que haya un emprendedor apasionado, digamos, que el proyecto lo traigan al emprendedor, no que nosotros tengamos un proyecto porque pensamos que hay una oportunidad y buscamos un emprendedor que igual no le apasiona la marca y no es ni su hobby ni su creación. Pues mucha suerte encontrando emprendedores. Sí, no es fácil, ¿eh? No, tú lo sabes más que nadie, sí. Pues oye, Francesc, muchas gracias por tu experiencia. Gracias a vosotros. Y ya nos contarás dentro de un tiempo cómo va el proyecto. Muy bien, de acuerdo. Pues hasta la semana que viene. Gracias. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/itnic, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iVoox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.